Entonces, después de que él le dice esto de que habla, digamos que tiene que decir todo lo que le venga a la mente, el juez imparcial hace una crítica con la que Freud digamos, se adelanta unos 70 años a una crítica que tiempo después le hará Michel Foucault, ¿sí? En el texto que se llama Historia de la Sexualidad, donde Foucault lo que dice es, bueno, de alguna forma el psicoanálisis es como una práctica moderna que retoma la confesión cristiana, ¿no? O sea, la idea de ir a un lugar a decir, a contar de uno, es de alguna forma retomar la práctica cristiana de la confesión. Y Freud responde de una manera magistral, ¿sí? Por la cual se ve que eso que plantea Foucault no es tan así, que es lo mismo que plantea el juez imparcial. Les leo un pedacito de lo que dice el juez imparcial, solamente para enganchar. Dice, es justamente el principio de la confesión del que la Iglesia Católica se ha servido desde siempre para asegurar su dominio sobre los espíritus. Y Freud le dice, sí y no. Tenemos que responder, sí y no. La confesión cumple en el análisis el papel de introducción, por así decir. No es que no haya nada del orden de lo confesional, ¿sí? Puede ser que haya gente que venga al consultorio a decir cosas que nunca le ha dicho a nadie. De alguna manera, a confesarse por algo que ha hecho, por algo que ha pensado, por algo que ha sentido, ¿no? No está literalmente excluido eso del tratamiento. Puede suceder, pero lo que dice Freud es, bueno, eso tiene una función introductoria. O sea, la gente puede venir y decir eso al principio, ¿sí? Pero muy lejos está de constituir la esencia del análisis o de explicar su eficacia. O sea, no es cierto que cuando alguien se confiesa se cura de sus síntomas neuróticos. No funciona así. Esa sería incluso la idea freudiana de abreacción, ¿no? Una idea sumamente inicial que Freud comparte mucho con Breuer, que seguramente ustedes se acordarán que es que cuando hay una representación que queda estrangulada, ¿se acuerdan de esa idea? La libido queda estrangulada y no puede fluir correctamente como debería fluir todo el tiempo, y entonces genera ese estrangulamiento que haya síntomas neuróticos porque la libido se queda estancada en ese punto. Entonces, ¿cuál es la idea de abreacción breueriana y de alguna forma freudiana también de los inicios? Bueno, si logro que la paciente, que es un poco lo que se trabaja en el estudio sobre la histeria, específicamente, por ejemplo, en el caso de la señorita Ana O. Si yo logro que diga, que hable sobre aquello que quedó ahí estrangulado, lo que voy a lograr es deshacer el estrangulamiento y que la libido fluya abiertamente, ¿no? En ese sentido puede ser que haya algo del orden de cómo la confesión podría ser terapéutica. En el sentido de se libera eso y entonces disminuye la carga de libido que está ahí estrangulada. Pero eso no tiene nada que ver con la propuesta de la asociación libre, ¿sí? Por eso Freud dice, no digo que no suceda, no digo que no pueda pasar, pero eso es solamente introductorio. Está muy lejos de ser la esencia del análisis y muy lejos de explicar la eficacia que el psicoanálisis tiene, ¿sí? ¿Cuál es entonces la diferencia fundamental? Dice Freud. En la confesión, el pecador dice lo que sabe. En el análisis, el neurótico debe decir más, ¿sí? Ya con ese argumento es suficiente para dar cuenta de que no se trata de una confesión. Justamente la confesión implica decir aquello que no le he dicho a nadie y que por un lado altera mi espíritu, ¿no? Aquel pecado que yo guardo para mí y que por un lado afecta mi espíritu. Pero claro, es evidente que yo sé lo que hice, yo sé cuál es mi pecado y se lo tengo que decir al otro para expiar mis culpas. Acá usted no le piden al paciente que diga las cosas que ha hecho mal. Ustedes no le piden al paciente que les cuente sus pecados. Ustedes le dicen que diga todo lo que le venga a la mente, precisamente porque lo que quieren lograr es atravesar su saber. O sea, ir más allá del saber del paciente. Porque donde realmente están apuntando, esa es la cuestión inconsciente. Tener en claro eso les va a ayudar muchísimo a dar cuenta de que no se trata de una confesión. Porque no puede confesar algo que no sabe. Lo que tiene que decir es cualquier cosa para que en eso advenga lo que nosotros entendemos por inconsciente. También, digamos, de hecho esta explicación, Freud está introduciendo la diferencia con la sugestión, ¿no? Es decir, no va a decir que no hay absolutamente nada de sugestión en el tratamiento, ahora les voy a leer la cita, pero es algo parecido a lo que dice con la confesión, digamos. Puede ser que inicialmente funcione así, no es la sugestión lo que da cuenta del éxito terapéutico del psicoanálisis. Fíjense, voy a leer textual de la 177. Dice, el análisis es un procedimiento sui generis, ¿no? Algo nuevo y peculiar,
que solo puede ser conceptualizado con ayuda de las nuevas intelecciones o supuestos, si se quiere. Lo que usted ha dicho acerca del particular influjo personal del analista es, por cierto, digno de tenerse en cuenta, ¿no? O sea, haciendo referencia al influjo sugestivo, podríamos decir, al factor sugestivo de la cura psicoanalítica, ¿no? Ese influjo existe y desempeña un gran papel en el análisis, pero no el mismo que en el hipnotismo, ¿no? ¿Se acuerdan que Freud se había despegado abiertamente del hipnotismo? Precisamente porque lo que él daba cuenta es que la resistencia queda eludida en el hipnotismo, no se ataca de frente, sino que se esquiva, y el problema es que cuando se separa el vínculo del médico con el paciente, la sugestión que había funcionado para que se eliminaran esos síntomas se diluye, entonces el síntoma vuelve a aparecer. Con toda seguridad podría probarle que las situaciones son enteramente diversas allá y aquí. Escuche. ¿Acaso basta con señalar que no empleamos ese influjo personal, el factor sugestivo, para suprimir los síntomas patológicos, como acontece en la sugestión hipnótica, ¿no? Primer punto, en la sugestión hipnótica nosotros usamos la sugestión para suprimir los síntomas patológicos. En psicoanálisis hacemos radicalmente lo contrario, ¿no? Precisamente lo contrario. Además, que sería erróneo creer que ese factor es el exclusivo soporte y promotor del tratamiento. ¿A qué me refiero con que es radicalmente lo contrario? Por supuesto que hay sugestión dentro del dispositivo, ¿no? Sugestión puede entenderse en el hecho de que una persona venga al consultorio y de alguna forma suponga que nosotros podemos curarlo, o que nosotros digamos algo que en el orden de que sí lo podemos curar, ¿no? Lo afirmemos. De hecho, es necesaria ese tipo de sugestión para que inicie el tratamiento en el sentido de que yo pueda decir la regla fundamental. Lo interesante del psicoanálisis, a diferencia de lo que les han dicho muchas veces seguramente, es que es el analista el que dice de qué se tiene que hablar. Es el analista el que le dice al paciente de qué tiene que hablar, ¿sí? Y esa demanda inicial que parte del lado del analista, o sea, diga todo lo que le venga a la mente, no es usted puede hablar de lo que usted quiera, o cuente los pecados que más le hacen doler a su espíritu. No tiene nada que ver con eso. Ustedes le dicen, yo le voy a decir lo que tiene que decir. ¿Qué tiene que decir? Todo lo que le venga a la mente, aunque le parezca que no tiene sentido, o aunque le dé vergüenza, ¿sí? O aunque le parezca que no se relaciona en nada con lo que estamos hablando. Le parezca algo tonto, le parezca algo nimio, dígalo igual. Es el analista el que le dice al paciente lo que tiene que decir. Y es el hecho de que el paciente logre acatar esa orden por parte del analista implica, de cierta forma, sugestión, ¿sí? Hay algo del orden de lo sugestivo que permite que se empiece a desarrollar el tratamiento, en el sentido de que el paciente pueda cumplir la regla fundamental. De hecho, ustedes piensen que solamente lo hacen porque ustedes se los dicen, ¿no? No hay ninguna otra razón. Ellos ni siquiera saben por qué bien lo están haciendo. Lo hacen porque ustedes se los dicen. Entonces hay algo de sugestión ahí. Solo que es radicalmente diferente. O sea, ustedes no usan la sugestión, como en la hipnosis, para suprimir los síntomas. Ustedes usan la sugestión para invitar al paciente a hablar sobre esos síntomas. A decirlo todo sobre eso, ¿sí? Entonces, en vez de tapar la situación y suprimirla con esta fuerza, podríamos decir, sugestiva, usamos la fuerza sugestiva para abrir el problema y para que se hable más de eso. También se necesita fuerza sugestiva para eso, porque no es menor el hecho de abrir todo el problema y que se empiece a hablar de eso. Bueno, acá Freud lo dice mucho mejor. Dice, quiero mostrarle con un ejemplo cuán lejos se encuentra en la técnica analítica de distraer y buscar excusas disuasivas, ¿no? Si nuestro paciente sufre de un sentimiento de culpa, como si hubiera cometido un grave crimen, no le aconsejamos hacer caso omiso de esa tortura, de la conciencia moral, insistiendo en su indudable inocencia. No, hombre, pero eso es obvio que usted no lo hizo, eso está claro que usted no tiene nada que ver, quédese tranquilo si usted no cometió ese crimen, ¿no? Dice Freud, él mismo ya lo ha intentado sin resultado. Antes bien, le advertimos que una sensación tan intensa y sostenida no puede menos que fundarse en algo efectivamente real que acaso puede descubrirse. Es buenísima la idea, porque lo que Freud está diciendo es como de alguna forma, sobre todo a este tipo de síntomas que son tan claramente menospreciados por el mismo paciente y por el contexto del paciente, es como que el analista le da cierta realidad, le da cierta consistencia con su pregunta. ¿Entienden? O sea, imagínense que llega una persona que tiene un sentimiento de culpa y dice, yo me siento muy culpable por tal cosa, pero sé que yo no hice eso. Yo sé que no hice eso, pero lo que no sé es por qué siento tanta culpa.
Entonces, ¿qué le dice el contexto? Bueno, Pedrito, es muy obvio que vos no fuiste, quedate tranquilo, no pasa nada, no pienses eso. No tiene sentido que pienses eso, porque no pasa nada, vos no fuiste el que hizo eso, ¿no? Incluso podrá haber otro tipo de terapias que le diga, este pensamiento es irracional. Ese pensamiento es como es absolutamente irracional, usted lo tiene que abandonar, porque es un pensamiento que no es racional. Entonces le hace mal a su vida, no le hace bien. Piense mejor en su trabajo, en su familia, en sus hijos, en las cosas buenas que ha hecho, ¿no? Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, solamente quiero mostrar lo que dice Freud, que es que la técnica analítica no trata de distraer ni disuadir a la gente. Incluso lo contrario, viene el paciente y nos dice, es que yo me siento culpable por tal. Bueno, seguramente algo habrá hecho. ¿Entienden? Como dándole consistencia a esa sintomatología y dándole la posibilidad de que realmente podamos analizarla. Porque si uno la menosprecia desde el principio, ay, es obvio que si usted no hizo tal cosa, no tiene por qué sentirse culpable. Si ustedes menosprecian la sintomatología desde el inicio, ¿cómo lo van a analizar? Entonces lo que dice Freud es, no, nosotros decimos, bueno, quizás algo hizo por lo que se siente culpable. Hablemos sobre eso y vamos a ir viendo de qué se trata este síntoma que a usted le sucede.